Bueno, voy a comenzar. El domingo pasado en Suiza hubo un referéndum sobre una propuesta de cambiar quién crea el dinero, o sea, una propuesta de sacar el poder de crear dinero de los bancos y ponerlo en manos del gobierno. No ganó esta propuesta, pero ¿cómo ven la gente a favor de la renta básica universal? ¿Cómo ve esta propuesta de cambiar quién crea el dinero? Bueno, yo particularmente me parece que es una cuestión fundamental que la política monetaria sea controlada públicamente, no como ahora, que el control público es respecto a la banca de muy pocas teclas, ¿no? No controla completamente el crédito y tal como ha dicho alguna persona, digamos, algunos economistas muy interesados en aspectos sociales, quien no controla la política monetaria no puede controlar gran parte de la política económica, ¿no? Bueno, de todas maneras, claro, la pregunta que era mucho más directa, ¿cómo vemos los que somos simpatizantes de la renta básica incondicional y universal? Bueno, esto no todos opinaríamos lo mismo al respecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la renta básica, como sabes, ha sido defendida desde posiciones políticas de derechas, desde posiciones políticas de centro y desde posiciones políticas de izquierda. Y dentro de todo esto que he dicho pueden haber matices. Entonces, si eres una persona, una defensora de la renta básica de izquierdas, seguro que el control público de la política monetaria también estaría a favor, aunque son aspectos evidentemente completamente distintos. Se propone la renta básica universal adentro, o sea, la posibilidad de existir adentro de un sistema neoliberal en donde los bancos efectivamente toman todas las decisiones y usura nos lleva cada vez más frecuente a una crisis económica global. ¿Puede la renta básica universal funcionar en una economía neoliberal? La pregunta es muy interesante, pero vamos a ver, yo creo que conceptualmente tenemos que hacer un par de distinciones. Una es que la renta básica sería una propuesta de política económica, no toda una política económica entera. Quiero decir, la renta básica puede hacer frente a una serie de problemas, pero no a todos. Por ejemplo, la renta básica por sí sola, en cuanto a la política monetaria, la renta básica no puede controlar la política monetaria. La renta básica, por ejemplo, tampoco puede controlar el gran poder de las transnacionales, ¿no? Es decir, estos son aspectos importantísimos, como hablábamos antes, pero que solo pueden ir complementados con otras medidas de política económica, fiscal, monetaria, etcétera, más allá de la renta básica. Entonces, técnicamente, la renta básica sí que es verdad que puede funcionar en una economía como la actual. Y esto es lo que yo creo que ha hecho que haya explotado me refiero, haya sido conocida por todos los medios de comunicación y se hable mucho más de la renta básica incondicional hoy, en el 2018, que por ejemplo hace 2, 3 años, por no decir 5 ni 10, ¿no? Y esto es debido, insisto, a que hay gente, incluso de procedencia política distinta, que ve en la renta básica una posibilidad de una medida aparentemente sencilla para hacer frente a una serie de problemas que son inmediatos. Por ejemplo, si me permites un poco más, una de las cosas que impresiona a mucha gente es que la renta básica, igual, claro, de una cantidad igual al menos al umbral de la pobreza, claro, cuando se implementase técnicamente se ha acabado la pobreza de un país, allá donde, y por ejemplo si estamos hablando en sitios como la Unión Europea, donde cada vez hay más problemas con un fenómeno que parecía completamente alejado de la Unión Europea, que eran los trabajadores pobres, los working poor, ¿no? Los working poor es algo que está creciendo muchísimo con la crisis desde que estalló la crisis económica y las medidas evidentemente que se han puesto en marcha
por parte de todos los gobiernos de la Unión Europea. Claro, estamos hablando de trabajadores que tienen un trabajo legal, un empleo legal y que están por debajo del umbral de la pobreza. Esto es algo increíble, o era increíble en la Unión Europea hace 10 o 12 años. Pero, y siguiendo esta línea, una de las presentaciones que hemos visto aquí en Bonn ha tenido que ver con la situación en Israel-Palestina. ¿Y cómo una propuesta como la renta básica universal puede impactar en tal conflicto, un conflicto social tan difícil? Bueno, esto es una pregunta que tengo muy pocos elementos para dar. Es decir, yo lo que podría entender o lo podría... más que podría entender, que podría defender es una renta básica en Palestina o una renta básica en Israel o una renta básica en Israel y Palestina. Claro, estamos hablando de aspectos muy diferentes. El conflicto de Israel con Palestina es un conflicto brutal y es un conflicto de exterminio de una etnia por parte de otra, es decir, de los palestinos por parte de los israelitas, ¿no? Por parte del Estado de Israel. La renta básica hace frente a otros problemas, ¿no? Que podría ayudar, puede ser, pero digamos el conflicto palestino-israelí es un conflicto que sí que necesita de otras medidas, ¿no? Ahora bien, una renta básica en Palestina, por supuesto. Ahora, no sé si Israel lo permitiría. Claro, porque tiene unos efectos impresionantes. Allá donde se han hecho experimentos, incluso aunque los experimentos sean muy limitados, los resultados son fantásticos, incluso en culturas diferentes, como la India, Namibia, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Barcelona, en Cataluña. ¿Puede un país decidir unilateralmente a implementar una renta básica universal para su población? ¿Y qué impacto tendría para sus socios comerciales, los países vecinos? Bueno, si un país es mínimamente soberano, claro que en principio puede implantar una renta básica. Una renta básica, estamos hablando que, al menos en nuestra propuesta de financiación, es una medida que se puede financiar mediante una reforma fiscal, por supuesto. En principio, los estados son soberanos, aunque no sean soberanos en otras cuestiones en la Unión Europea, pero para hacer una política fiscal o hacer una reforma fiscal. En realidad, el gobierno, pongamos por caso el gobierno español, hace una reforma fiscal pequeña casi cada año, ¿no? Porque bueno, lo que ocurre es que son reformas fiscales de poca importancia. ¿Qué representa la renta básica? Una reforma fiscal que supone una transferencia de una parte de la riqueza del 20% al otro 80% de la población. Claro, estamos hablando de que por una vez se haría una reforma fiscal en muchos años donde mejora la situación de la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica. Y si un Estado no puede hacer esto, bueno, entonces no sé de qué se habla de la soberanía de las naciones o de los Estados, no tendría sentido. Y si un país tomaría esta línea para implementar tal propuesta, tendrían que poner en marcha también otra propuesta para limitar el flujo de capital a paraísos fiscales y cosas así. Bueno, es que en realidad el problema de los paraísos fiscales y los flujos de capitales o lo que se llama la emigración de capitales o fuga de capitales, como a veces también esto es, digamos, independiente casi de la renta básica. Esto ya se está haciendo desde hace muchos años. Por ejemplo, cuando escuché hace poco un debate entre, en fin, unos economistas muy estudiosos y conocedores de los paraísos fiscales y comentaban también, es que entonces esto podría favorecer la fuga de capitales, pero si están fuera, decía. Los capitales están la mayor parte fuera. Otra cosa es, digamos, las empresas, evidentemente, porque tú no puedes sacar los ladrillos de una fábrica, sí que te puedes trasladar, pero muchos capitales están fuera. El problema en los paraísos fiscales trasciende la renta básica. Es un problema que tiene que hacerse frente porque supone, como cada vez más estudios están poniendo encima de la mesa, supone una auténtica sangría fiscal
hacia todos los pueblos, o todas las poblaciones de los estados donde hay esta fuga de capitales. Por ejemplo, acaba de salir un estudio, hace unos pocos meses, donde se cuantifica el porcentaje del Producto Interior Bruto de cada país que se estima con capitales en paraísos fiscales, ¿no? O literalmente evasión fiscal. Bueno, pues más o menos la media mundial es un 13 o 14% del Producto Interior Bruto de cada país. Hay países que superan mucho esto, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, que se calcula que es el 70% del Producto Interior Bruto, y países de la Unión Europea, que uno más que otro, pero 12, 13, 14%, ¿no? 12, 13, 14% del Producto Interior Bruto significa nada más y nada menos, en el caso del Producto Interior Bruto del Reino de España, significa 150.000 millones de euros. Y esto no lo tiene el 1% más rico de la población, ni el 0,1% más rico de la población, tal como han dicho los estudiosos que han realizado este informe. Es básicamente, puede haber, claro, alguna excepción, pero fundamentalmente del 0,01% más rico de la población. Muy bien, gracias también. Gracias a vosotros.